Familia Pai, bendiciones. Hoy es un día glorioso, bendecido, llenos de las maravillas, de las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros, de sus familias. Quiero que me acompañe a iniciar esta reunión con una lectura de la palabra en Efesios capítulo 4. Vamos a leer del verso 17 al 32. Efesios capítulo 4, verso 17 al 32, dice la palabra. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la laxivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy declaramos que nosotros, que cada miembro de nuestra familia, con la palabra que nos vas a dar hoy, nuestra mente será renovada conforme a tus pensamientos. Hoy declaramos, Señor, que esta jornada, que esta reunión es una reunión bendecida, llena de revelación de tu palabra, llena de milagros, prodigios, Señor. Tú ministras hoy nuestro espíritu, Santo Espíritu de Dios. Alabamos tu nombre, declaramos que tú eres bueno, que grandes y maravillosas son tus obras. Hoy te exaltamos, eterno Dios. Qué privilegio levantar nuestras manos, qué privilegio levantar nuestra voz para decirte que tú eres bueno, que tú eres hermoso. Te adoramos, Señor. Aleluya. Juntos nos afirmamos en ti. Dios de gloria y majestad, a ti te exaltamos. Gracias, Señor. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén.
más al Dios, más al Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna. Os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 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 Y amén. Vamos, dile una vez más, dile al Señor. Amén. Amén. Y amén. 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 Y amén. Y así sea por los siglos de los siglos. Exaltado sea sobre todas las naciones. Si vas a aplaudir al Señor, que ese aplauso se escuche en el cielo. Su presencia está en ese lugar. Su palabra dice que Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo, y nosotros por fe lo creemos. ¿Cuántos saben que Él es todopoderoso? Amén. Sobrenatural, eres Dios sin igual, dueño del cielo y mar, sobrenatural. Aquí hay un pueblo de Dios que canta a Él. Sobrenatural, habitas la eternidad, eres el manantial sobrenatural. Atrévete a invocarle en esta mañana. Dios de mi vida, eres Dios de los cielos, eres Dios de los mares, eres Dios sobrenatural, de la tierra tú eres Dios, mi sustento eres Dios, siempre eterno eres Dios, sobrenatural. Oh Señor, aquí estamos. Henos aquí, Señor. Abre tu boca y dile al Señor. Sobrenatural, eres Dios sin igual, dueño de todo, dueño del cielo y mar, sobrenatural. ¿Qué tal si bates tus manos? Sobrenatural.
Alégrate en el Señor. Sobrenatural, sobrenatural. Aleluya. Después de haber orado, alabado a nuestro buen Dios, voy a invitarlo a que coloque sus peticiones ahí en su celular, en su computador. Vamos a orar creyendo por fe, usando las armas que el Señor nos ha dado. El nombre de Jesús, la fe en la palabra, el poder de la palabra, la sangre del Cordero. Así que vamos a orar creyendo lo que el Señor va a hacer hoy en nuestras vidas. Padre, te damos gracias, Señor. Tu palabra dice que todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Hoy declaramos creyendo en el nombre de Jesús, Señor, presentamos cada petición de mis hermanos, peticiones de salud. Padre, anulamos y echamos fuera en el nombre de Jesús toda enfermedad, toda sentencia de muerte, todo espíritu, Señor, de destrucción en los cuerpos de mis hermanos, Señor. Declaramos sanidad. Tú llevaste a la cruz del Calvario toda enfermedad, toda dolencia, cargaste con ellas y las dejaste en la cruz del Calvario. Hoy somos libres de la enfermedad. Declárese sano. Somos sanos en el nombre de Jesús por tu herida preciosa, Señor. Hay sanidad, hay restauración. Yo declaro que todo contagio, infección, virus, todo diagnóstico que ha salido mal, en el nombre de Jesús hay un milagro creativo, Espíritu Santo. Tú estás sanando en esta hora. Haga lo que no podía hacer antes. El dolor desaparece ahora mismo. Gracias, Padre, por la sanidad. Dele gracias al Señor, porque el Señor está sanando ese órgano enfermo. También está sanando ese familiar que usted ha escrito creyendo, que usted hoy ha declarado por fe que estaba enfermo. Hoy el Señor lo está sanando en el nombre de Jesús. Padre, también presentamos nuestras peticiones de carácter financiero, creyendo lo que dice tu palabra, Señor, que tú suplirás todas nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Señor, tú eres un Dios poderoso, tú eres nuestro Padre proveedor, Jehová Jireh. Yo declaro provisión para las familias. Toda incertidumbre de falta de empleo, de falta de recursos, en el nombre de Jesús es quebrantada. Toda deuda, toda maldición de pobreza, ruina y escasez, y hay provisión, hay dinero. O usted lo van a llamar en esta semana para firmar contratos. Se aumentan las ventas, Padre. Gracias por lo que estás haciendo en nuestras finanzas en el nombre de Jesús. También oramos, Señor, por la restauración familiar, creyendo, Señor, lo que dice el Salmo 112. Tú bendices a nuestras familias. Declaramos que hay restauración, que hay reconciliación en las parejas, en los hijos. Toda rebeldía, Señor, toda maledicencia, Padre de la gloria, enojo, ira, celos, contienda, rechazo en las familias está destruido ahora mismo en el nombre de Jesús, declarando que nuestras familias son sanas y te pertenecen. Hemos orado creyendo en el nombre de Jesús que nuestras peticiones son contestadas. Padre, gracias. Amén y amén. Delo por hecho. Dele gracias al Señor porque el Señor ha contestado su petición. Bien, familia, los invitamos este próximo miércoles, como es costumbre, a las 7 de la noche a nuestra célula Pai en casa. Recuerde enviar los links, por supuesto, a todos sus contactos y compartirlos en las redes sociales. El próximo domingo, muy madrugados, muy puntuales, 7 en punto de la mañana, nuestra reunión por este canal, Iglesia Cristiana Pai. Transmitimos también a las 9 de la mañana por Facebook Live y por la radio, que si quieres, los 88.4. Lo invito a que observe estos anuncios. Usted puede hacer sus donaciones a nombre de la Iglesia Cristiana Pai
NIT 900-002-292-8 por medio de transferencia en línea. Davivienda, cuenta corriente 047-396-999-3954. Bancolombia, cuenta de ahorros 23 739 166 454. Recuerde enviar el comprobante a la línea WhatsApp 304-664-5248. Gracias a Dios por permitirnos una vez más compartir su palabra a través de este canal. Doy gracias a Dios por su vida, doy gracias a Dios por su familia, gracias a Dios porque usted ha dispuesto su corazón para recibir la impartición de la palabra y lo veo creciendo espiritualmente. Nuestra vida es un constante proceso de crecimiento, de logros, y ese es el propósito de Dios, que nos vaya bien en todas las cosas que emprendamos. Oremos. Señor, te doy gracias en esta hora. Gracias, Señor, por tu vida en nosotros. Gracias, Señor, por tu presencia en nosotros, porque somos la nueva creación, creados en Cristo Jesús. Somos nuevas criaturas. Señor, gracias por la salvación, por la redención de nuestra alma, y gracias por librarnos de todas las maldiciones que por causa del pecado ejercían el control, dominio sobre nuestras vidas. Hoy te pido que abra nuestro entendimiento. Ilumínanos, Señor, danos la revelación. Espíritu Santo, ilumínanos y trae la palabra rema a nuestros corazones. Reprendo todo espíritu de incredulidad, todo razonamiento y todo lo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Ahora llevó cautivo esos pensamientos a la obediencia a Cristo. Nos disponemos, declaramos que somos tierra fértil para recibir la semilla incorruptible de la palabra. Gracias, Señor, gracias. Bendigo cada familia donde quiera que se encuentran. Bendigo sus trabajos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los pensamientos de Dios para nosotros son pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que nosotros deseamos. Dios es bueno, Dios es bondadoso, su generosidad es ilimitada, su mano está abierta, su brazo extendido para bendecirnos, pero también para levantarnos en los momentos difíciles. La Biblia dice que si el justo cayere no quedará postrado, porque el Señor lo sostiene con su mano poderosa. Salmo 37, 24. Así de que ánimo, levántese en el nombre del Señor. Si ha pasado por situaciones difíciles últimamente, tropezó, cayó y experimentó esos momentos amargos, en ese instante, pues no se quede postrado, levántese en el nombre del Señor Jesucristo. Levante su cabeza, levante su mirada y siga hacia adelante, hacia la consumación del propósito eterno. Porque Dios quiere que usted viva la vida abundante, feliz, saludable, prosperado, exitoso en todas las cosas que emprenda. Hemos estado en las últimas semanas estudiando en la Biblia, meditando, reflexionando acerca del lenguaje del Espíritu Santo. Hemos dicho que el lenguaje del Espíritu Santo es visiones, sueños, imaginación. Tuvimos el caso de cómo Dios trabajó con nuestros patriarcas, los patriarcas, empezando por Abraham. Lo primero que el Señor le dijo a Abraham, el padre de la fe, es que tenía que ejercitar la visión. Pero no solo la visión física, sino la visión espiritual. Porque de acuerdo a la visión, así será la posesión. Génesis capítulo 13, los versículos 14, 15, donde el Señor le dice a Abraham que mirara hacia el norte, el sur, el oriente, el occidente, y luego le dice, porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia. Es decir, el tamaño de nuestra posesión depende del tamaño de la visión. La visión, Dios nos habla a través de la visión, es el lenguaje del Espíritu, y ustedes y yo debemos
aprender el lenguaje del Espíritu para comunicarnos con el Espíritu Santo como debe ser. Es decir, usando el mismo lenguaje. Y es entonces cuando el Espíritu Santo va a obrar en cada área de nuestra vida. Tuvimos el caso de Jacob, el hombre que trabajó 20 años en la casa de su suegro Labán. Ahora, después de tener sus esposas, sus hijos, tenía las manos vacías y había pasado las penurias de las dificultades en la casa de Labán. Pero los sueños, las visiones, la imaginación le dio un giro a la vida de este hombre. Y de la pobreza, ahora lo vemos disfrutando de la abundancia, de la riqueza, porque ese hombre se hizo poderosísimo. Dios lo enriqueció, lo hizo poderoso. La Biblia dice que este hombre tuvo ganado, ovejas, camellos y muchos criados, y el hombre se hizo poderoso, muy poderoso. Vamos a leer Génesis capítulo 30, versículo 43, dice: y se enriqueció el varón muchísimo, y tuvo muchas ovejas, siervas y siervos, camellos y asnos. Pero ¿cómo llegó a tener toda esa riqueza? ¿Cómo es que la vida le dio un giro de 180 grados? De la frustración, del engaño, de la derrota, de la pobreza. Ahora el hombre es tan poderoso y riquísimo, pero ¿qué fue lo que le dio el giro a su vida? La visión, los sueños, la imaginación. Aquella que nació del Espíritu, porque fueron los sueños del Espíritu, la visión del Espíritu, la que se implantó en el espíritu de Jacob. Y cuando Jacob ejercita la visión, cuando Jacob establece esa imagen interior, esa imaginación, y comienza a trabajar con ella. ¿Se acuerdan de las varas? Las varas que él descortezó, las que él colocaba ahí en el abrevadero, cuando venían las ovejas y estaban en celo, él colocaba esas varas para que las ovejas, al concebir delante de las varas, sus corderitos nacieran listados, pintados y demás. ¿Dónde lo aprendió? A través del sueño que el Espíritu Santo puso en su corazón, puso en su espíritu. Bueno, ese es el poder de la visión. La visión que debemos tener clara, nítida, acerca de las cosas que deseamos, acerca de las cosas que anhelamos, acerca de las cosas que queremos tener, poseer y disfrutar. Pero quisiera que habláramos hoy acerca de construir una nueva imagen en nosotros, o es decir, tener una visión nueva acerca de lo que nosotros somos. Así de que los invito para que escudriñemos la palabra del Señor y veamos la nueva imagen de la nueva creación. La nueva imagen de la nueva creación. La Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Nosotros somos la nueva creación. Desde el momento que aceptamos al Señor Jesucristo, lo recibimos como nuestro único Señor y Salvador, confesamos su nombre, nosotros recibimos el perdón de pecados, fuimos salvados, justificados, pero también en ese instante nacimos de nuevo. Es decir, Dios nos engendró, Dios nos impartió su naturaleza, por eso somos la nueva creación. Efesios capítulo 2, versículo 10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos la nueva creación, usted es la nueva creación, yo soy la nueva creación. Pero la situación es la siguiente: la nueva creación en Cristo necesita renovar la imagen interior. Es decir, legalmente, vitalmente, somos la nueva creación.
Pero en la experiencia es posible que esa imagen interior que se construyó, que construimos nosotros acerca de nosotros mismos, no haya sido renovada o cambiada. Por lo tanto, aunque somos la nueva creación, las nuevas criaturas, hijos de Dios, nos estamos comportando de una manera asincrónica, de una manera totalmente desenfocada a la realidad de lo que somos en Cristo. Esa vieja imagen interior, es decir, aquello que usted y yo concebimos acerca de lo que somos. Hay una imagen y es la imagen dominante. Mire, antes que las cosas aparezcan en el mundo material, se necesita un diseño. Eso es lo que hace el arquitecto. Antes que el arquitecto ponga la primera piedra en el lugar donde va a hacer su obra, su construcción, él primero tiene que diseñar, planear. Se necesita un diseño, una imagen, antes de levantar la obra civil. Lo mismo ocurre en el mundo espiritual. Antes que las cosas salgan a la luz o se materialicen, debe haber un cuadro o una imagen. Ustedes y yo somos según la imagen que llevamos adentro. Según la imagen interior, así somos. La imaginación es una fuerza dominante. La imaginación, esa imagen interior acerca de nosotros mismos, es una fuerza dominante que puede ser usada de manera negativa y destructiva, como también de manera positiva y constructiva. Las ideas, los conceptos, los pensamientos, la visión que tengamos de nosotros mismos es lo que se va a reflejar en el día a día, en cada tarea, en cada actividad nuestra. Nos comportamos de acuerdo a cómo nos vemos. Es esa imagen que se erigió, que se construyó en nuestro ser interior. Las imaginaciones son una fuerza dominante, es decir, nos arrastran o nos llevan a hacer o a concretar o a realizar de acuerdo a la concepción que hay en nuestro ser interior. En el Antiguo Testamento quisiera que miráramos dos palabras que tienen que ver con la imaginación. Hay dos palabras a las que me quiero referir que tienen que ver con la imaginación. Una palabra es la palabra harjor, palabra hebrea. Esta palabra harjor se refiere a la concepción mental o a la concepción de la imagen. Esa palabra quiere decir literalmente en hebreo quedar encinta, engendrar o mirar. Se usa en el libro de Daniel, capítulo 4, versículo 5, cuando Nabucodonosor está hablando de su experiencia, lo que le había ocurrido aquella noche, esa noche del sueño. Dice Nabucodonosor en Daniel 4:5, vi un sueño que me espantó y tendido en cama las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. La palabra imaginación aquí en este texto de Daniel 4:5 tiene que ver o se refiere a una concepción o a estar embarazado o a engendrar. Esa palabra harjor quiere decir engendrar, concebir una imagen. Y hay otra palabra que es la palabra sharir, palabra hebrea, y este texto o estos textos que tienen que ver con la imaginación
pero habla de la imaginación en el sentido negativo. Es decir, charir se refiere a imaginaciones torcidas, literalmente torcidas, u obstinadas. Es decir, aquella persona que maquina, que se imagina las cosas en sentido negativo y con obstinación procede. La imaginación entonces es una fuerza que lleva al ser a desviarse totalmente de lo correcto, de lo legal. Es una obstinación. Esa palabra la encontramos en el Antiguo Testamento en varios textos, pero quisiera que la miráramos rápidamente en el libro de Jeremías. En Jeremías, capítulo 9, versículo 14, y fijémonos en los énfasis que el Señor hace. Dice, antes se fueron tras la imaginación de su corazón. Nótelo. Se fueron tras la imaginación de su corazón o la imaginación en su espíritu. Fueron en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Mire, la imaginación se forma por una información. Se recibe la información y con la información se construye la imagen. Dice Dios, según les enseñaron sus padres, su imaginación se desarrolló y la imaginación lo llevó hacia los Baales, porque esa es la fuerza interior, lo que impulsa al ser humano a ir en la dirección que escoge. En Jeremías capítulo 11, versículo 8, dice, pero no oyeron ni inclinaron su oído, antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, la cual mandé que cumpliesen y no lo cumplieron. Jeremías capítulo 13, versículo 10, dice la palabra de Dios, este pueblo malo, que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto que para ninguna cosa es bueno. Tremendo. Jeremías capítulo 16, versículo 12. Y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque he aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Y podríamos seguir mirando otros textos que hablan de charir, es decir, es una imaginación obstinada, desviada, corrompida, pero que una vez se desarrolla la imaginación en el ser, por causa de la información que recibe, esa imaginación es la fuerza dominante que lleva a la persona a realizar o materializar aquella cosa que la imaginación proyecta. Hay una imagen interior. Esa imaginación es la fuerza dominante. Bueno, dos cosas poderosas que puede hacer el ser humano. Vamos a mirar rápidamente. Hay dos cosas muy poderosas que puede hacer el ser humano. Recordemos que los pensamientos son el cuadro que nosotros escogemos proyectar en nuestra mente. Las visiones que vemos y sobre lo que reflexionamos es lo que ejerce influencia, o estas ejercen una gran influencia sobre nuestro estilo de vida. Hay dos cosas muy poderosas que puede hacer el ser humano. Lo primero es construir su imagen interior. Eso es muy poderoso. Mire, esa imagen interior, como dije hace un momento, es la fuerza dominante y a la vez es la que direcciona nuestra vida
al ser humano para vivir el estilo de vida que vive. Lo primero más poderoso que puede hacer un ser humano es construir su imagen interior. ¿Cómo se construye? A través de la información que recibimos. La información se forma luego en una representación mental dominante. Y esa representación es el resultado de la ponderación y meditación que nosotros hagamos a la información que estamos recibiendo. Es decir, yo recibo la información, si la capturo, la pondero y comienzo a meditar en ella. Meditar es repetir, pensar, recuérdenlo, repetir, pensar, musitar, hablar para sí. En ese proceso de la meditación y la ponderación es que comienza a formarse esa imagen interior. La pregunta es, ¿qué clase de imagen es la que usted tiene de sí mismo? ¿Cómo se ve usted? ¿Cómo se construyó esa imagen? Esa fuerza dominante. ¿Qué clase de imagen? Bueno, tenemos que revisar entonces la información, la fuente. Las personas promedio han sido programadas por la cultura, la religión, el sistema educativo, los medios de comunicación, los compañeros de trabajo o de estudio, la comunidad a la que pertenece. La influencia es muy fuerte. Y la persona promedio se llama persona promedio si ha permitido ser programada por esos agentes sociales. Quiere decir que no necesariamente nosotros somos la expresión del medio en el que habitamos. Podemos vivir en un ambiente totalmente distorsionado, pero no permitir que el ambiente influya en nuestra conducta, en nuestra manera de pensar. Al fin y al cabo, ustedes y yo somos los que escogemos. Permitimos que nos programen a su manera y que nos convirtamos en esos agentes para expresar aquello que la comunidad o el núcleo social en el que vivimos logre sus objetivos. O tomo la decisión de no aceptar ese tipo de información. Si acepto las opiniones de las personas con las que vivo y acepto lo que ellos proponen que yo debo pensar y la clase de vida que yo debo vivir, esa es una decisión muy personal. La persona que acepta esa información sencillamente acepta el molde y podríamos decir que ha sido adoctrinada por la sociedad, por la religión, por todo lo que lo rodea, y ahora su vida adoctrinada, su vida promedio va a no solo a estancarse y a dejar de ser creativo, sino que está sometido a la voluntad de los agentes externos. Gedeón es un caso en la Biblia, capítulo 6 del libro de los Jueces. Gedeón estaba viviendo épocas muy difíciles a causa del pecado de la nación de Israel. Sus enemigos, los enemigos de esta nación, como eran los madianitas, se habían levantado contra ellos y los tenían en una situación muy, muy difícil, muy precaria.
Los saqueaban, les destruían la tierra, los cultivos. La gente había tenido que abandonar sus casas, irse al campo, a la montaña a vivir. Vivían situaciones muy terribles. Gedeón creció en ese ambiente. Y a Gedeón le enseñaron, lo adoctrinaron. Por causa de la situación y seguramente por todo lo que escuchaba de su familia, este hombre fue adoctrinado por su familia en un sentido negativo. Él tenía una inseguridad pero absoluta de sí mismo. Creía que no valía nada, que no tenía derecho de algo mejor en la vida, que no podía hacer nada positivo y que trascendiera en el mundo. Dios vino a él, se reveló a Gedeón, le trajo una palabra inspiradora como toda la palabra de Dios para nosotros. Una palabra que le daba un giro a la vida de Gedeón y también iba a repercutir en la vida de toda la nación. Dice la Biblia en Jueces capítulo 6, versículos 14 y 15. Y mirándole Jehová, le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Es decir, era tan pesimista, tan negativo, que él no podía aceptar que podía ni siquiera aspirar, vivir o disfrutar de una mejor calidad de vida. Dios le está hablando. Dios le está diciendo: ve con esta tu fuerza, tú vas a salvar a esta nación. Pero Gedeón es un incrédulo a la palabra de Dios, porque él está dominado por esa imagen interior, por el concepto, por la opinión que tiene de sí mismo. ¿Con qué salvaré yo a este pueblo? ¿Con qué salvaré a Israel? Si mi familia es pobre, yo soy el menor, no tengo derecho para aspirar a algo diferente a lo que estoy viviendo. Ese es el poder de la imagen interior dominante. ¿Y dónde aprendió Gedeón todo esto? Pues en su casa, pues en su comunidad. Se dejó dominar por las circunstancias, por el ambiente, al llegar al extremo de considerar que no servía para nada. No es que no sirviera, tenía todo el potencial, pero esa imagen dominante interior de sí mismo lo doblegó ante las circunstancias. Caso diferente el de David. David era un muchacho, el menor de la casa, que había sufrido los menosprecios aún de su propio padre. Pero era un hombre que disfrutaba de los mejores momentos de su vida con Dios, meditando en su palabra, meditaba en la palabra de Dios, le creyó a Dios, adoraba a Dios, alababa a Dios, a donde quiera que fuera. David tenía una conexión con Dios permanente. David había sido llenado de los pensamientos de Dios. Entonces, cuando el pueblo de Israel estaba amenazado por los filisteos, y el desafío de los filisteos llevaba ya 40 días. Aquel gigante Goliat salía, se paraba entre los dos campamentos y desafiaba a los israelitas diciendo: que saquen a uno de allá, que se enfrente a mí, y si me vence, entonces nosotros le serviremos, pero si yo lo venzo, ustedes serán nuestros esclavos. Esa era la amenaza. Y cada vez que Goliat salía y amenazaba, todo el mundo temblaba en el campamento de Israel. Los soldados estaban aterrados. Saúl estaba atemorizado. Pero un día David llega al campamento.
Va como mensajero de su padre para que le llevara comida a sus hermanos que estaban en la fila del ejército de Israel. Y David, cuando llega al campamento y escucha las amenazas de ese gigante, comienza a preguntar, bueno, ¿y qué le van a dar a aquel que salga y pelee con el gigante? Yo quiero saber qué premio tendrá, cuál será el estímulo. Y después de que él supo que le bajaban los impuestos, que se casaba con la hija del rey y todas esas prerrogativas, él dijo, yo voy a enfrentar a ese gigante. Pero Saúl lo menospreció. Saúl lo subestimó. Saúl quiso meterlo en el molde de la incapacidad cuando comenzó a compararlo con el gigante. Primera de Samuel capítulo 17 versículo 33 dice, dijo Saúl a David, no podrás contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. No podrás, mire esa palabra, no podrás. Eres incapaz, un inhábil, no tiene capacidad. El enemigo es muy grande. Eres muy pequeño, David. Tú no podrás. Bueno, Saúl lo que quería era meterlo en el molde de la incapacidad. Si David no hubiera tenido esa información que había recibido de Dios, de la palabra, seguramente acepta los pensamientos, los argumentos, las ideas, los conceptos de Saúl. ¿Y qué hubiera pasado? Sencillamente se une al grupo de los temerosos, de los aterrados. Pero David hizo caso omiso a esa influencia externa. No se dejó adoctrinar, no se dejó acondicionar, no se amoldó a las pretensiones de Saúl y de sus hermanos. Él tenía una imagen interior muy clara que había formado. Él sabía quién era en Dios. Y ese arrojo, esa fe, lo levantó a un nivel de lo sobrenatural. Y se enfrentó a Goliat. Ya nosotros sabemos qué pasó en esa confrontación. Sencillamente David venció al gigante y le dio una gran victoria a toda la nación. La actitud correcta de David es no dejarse meter en el molde de lo que la gente quiere. David sabía quién era en Dios y desarrolló esa imagen interior. Ahora, lo más poderoso que puede hacer el ser humano es construir una imagen, la imagen interior. Esta la construimos con la información que recibimos. Cuando la ponderamos y meditamos en ella, va desarrollándose en nosotros esa imagen interior. Lo segundo más poderoso que puede hacer un ser humano es destruir la imagen que construyó. Ese es un proceso. Ustedes y yo tenemos una imagen interior muy particular. Ya sea que fuésemos adoctrinados y estemos en el molde de la gente, o es aquella imagen interior que hemos construido basados en lo que Dios dice acerca de nosotros. Lo primero que debemos hacer ahora es tomar una decisión. Y la decisión es destruir la vieja imagen si no ha sido conformada a los propósitos y pensamientos de Dios. En el libro de Efesios, en el capítulo 4, versículos 22 al 24, leemos: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios,
en la justicia y santidad de la verdad. Esa vieja imagen tiene que ser destruida. La imagen de la antigua vida, de la vida de fracaso, de enfermiza, de pobreza, de debilidad, de inmoralidad, de inseguridad, de derrota, de frustración. Esa imagen dominante, dice la Biblia, despójese de ella. Ese es el viejo hombre. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Tengo que cambiar mi manera de pensar los pensamientos de Dios, ponderarlos, meditar en ellos, y en la medida que yo pienso lo que Dios piensa, medito en lo que Dios dice en su palabra, comienza a construirse esa nueva imagen. Pero para construir una nueva imagen tenemos que destruir la imagen anterior. Eso es lo más poderoso que pueda hacer el ser humano. Miremos rápidamente 5 pasos para construir la nueva imagen. Recordemos, somos la nueva creación, creados en Cristo Jesús. Pero tenemos que construir esa nueva imagen de la nueva creación. Nuestro cuerpo es la residencia de Dios. Dios vive en nosotros. Su presencia es real en nuestra vida. Él está activo siempre en usted y en mí. Tan activo como lo estuvo en los días del Génesis. El Dios creador. Él no ha perdido su habilidad creativa, creadora. Y Él vive en nosotros. Pero Él necesita que ustedes y yo cooperemos con Él para llevar a cabo sus planes. Y la manera como podemos cooperar con Él para que sus planes se lleven a cabo es a través de el cambio de imagen interior. ¿Cómo construimos esa imagen interior? Número 1, tenga una visión clara, un cuadro en su mente del ser extraordinario y exclusivo que es usted. Usted no es cualquier persona. Todos los seres humanos fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, con un potencial ilimitado. Eso lo vemos en Adán y Eva antes de pecar. Salmo capítulo 8. Dios puso todo bajo los pies del ser humano y puso al ser humano, nos puso por encima de la creación. Véase como Dios lo ve. Usted es la creación de Dios, la nueva creación, no cualquier creación. Usted es un ser exclusivo, un ser extraordinario y con un potencial ilimitado. Créalo. Créalo. Número 2. Reúna toda la información que pueda de la Biblia, que hable acerca de lo que Dios dice que somos, y mantenga esa visión interior exaltadora. Dios no nos hizo para que estemos en el estercolero, para que vivamos arrastrándonos sobre el polvo de la tierra. No, ese no es el destino y el propósito de Dios para nuestra vida. Dios nos hizo como la corona de la creación. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Salmo 113, versículo 7. Reúna toda la información de la palabra de Dios. Y con esa información mantenga una visión clara acerca de ese ser extraordinario. No se menosprecie. No fomente la baja autoestima. Corrija sus pensamientos
y piense los pensamientos de Dios. Entonces, ¿cómo construimos esa nueva imagen de la nueva creación en nosotros? Número uno, teniendo una visión clara, un cuadro claro en nuestra mente de lo extraordinario que somos y exclusivos como seres hechos a imagen y semejanza de Dios. Dos, yo tengo que leer la palabra y reunir toda la información, todo lo que Dios nos ha revelado en su palabra y establecer esa visión, que esta palabra desarrolle esa visión extraordinaria de lo que nosotros somos. Número 3, ignore y rechace todo pensamiento, concepto, idea, imagen, visión que de alguna manera quiera disminuir su potencial, que lo menosprecie, lo devalúe, lo desacredite. Debe tomar una decisión. Déjelo pasar. Toda palabra que quiera devalorizarlo, disminuir su potencial, desacreditarlo, deprimirlo, omítala, ignórela. Eso fue lo que hizo David. Cuando Saúl le dijo, usted no sirve para eso, usted no puede, no tiene la capacidad. David sencillamente ignoró esa información, esas palabras, esas ideas, esos conceptos los ignoró. Él sabía quién era. Número 4, enfoque y reenfoque la nueva imagen que se está formando dentro de usted basado en la palabra de Dios. Declárelo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No soy un enfermizo, estoy sano, soy saludable. No soy un pobre, vagabundo, mendigo. He sido enriquecido. El Señor es mi fuente. Para todo tengo recursos. Dios que obra en mí, Él es rico. Por eso yo no carezco de ninguna cosa buena. Esa visión, véase como Dios lo ve. Reenfoque esa visión. Dele lente, dele enfoque. Véase nítidamente. Forme ese cuadro en su mente, basado en la palabra de Dios. Y número 5, constantemente examínese como ese ser maravilloso que Dios creó. De esa manera, con estos 5 pasos, estamos construyendo la nueva imagen de la nueva creación que somos. Y recuerde, con Dios obrando en nosotros, imposible fracasar. Con Dios obrando en usted y en mí, las metas y la visión que tenemos clara en nosotros, la vamos a ver materializada. Abraham lo logró, Jacob lo logró, José lo logró, David lo logró, Gedeón lo logró, el apóstol Pablo también, Pedro también, que tuvieron vidas tan difíciles. Su pasado no fue el mejor, pero cuando ellos cambiaron esa imagen interior, llegaron a ser el ser que Dios quiso que fueran cuando los creó. Los años de nuestra vida en esta tierra nos han dejado secuelas, marcas, por supuesto, no de las mejores, pero que esas secuelas, esas marcas de nuestras experiencias del pasado no sigan ejerciendo el control sobre nuestra vida. Es el momento para despojarnos de ese ayer, de ese pasado, de esos recuerdos, de esa vieja imagen y construir la nueva imagen a la manera de Dios en nosotros. Somos la nueva creación. Construyamos una nueva imagen conforme a los pensamientos de Dios. Y quiero decirles que nada nos podrá detener en el mundo. Avanzaremos, triunfaremos, viviremos, completaremos los años que Dios quiere que vivamos aquí en la tierra. No moriremos antes de tiempo. Ninguna circunstancia nos podrá doblegar, porque antes en todas estas cosas somos más que vencedores.
Si hay alguien que aún no le ha entregado su vida al Señor Jesucristo, lo primero que debe hacer es eso, para que usted se convierta en la nueva creación. Y a partir de hoy, comience a desarrollar la nueva imagen de la nueva creación basado en la palabra de Dios. Lea la Biblia, medite en ella, créala. Con todo lo que Dios dice en su palabra, forme esa imagen interior y su vida será diferente. Si hay alguien que desea entregarle su vida a Jesús, repita conmigo estas palabras. Señor, te doy gracias en esta hora. Reconozco que soy un pecador, necesito la salvación. Perdona mis pecados, Señor. Señor Jesús, te reconozco como mi único Salvador y como mi nuevo Señor. Te acepto, Señor, en mi corazón. Perdona mis pecados, lávame con tu sangre, límpiame de toda maldad. Dame tu vida, Señor. Te entrego todo lo que soy. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Dame el gozo de la salvación. Espíritu Santo, lléname con tu presencia. Te entrego toda mi vida, la pongo en tu regazo. Padre, gracias por hacerme tu hijo y gracias por venir a establecer tu residencia en mi vida. Revélame tus pensamientos y toma el control de mi vida. Yo tomo la decisión de darle un giro a mi vida, de cambiar totalmente lo que he sido. Ahora quiero ser como tú quieres que yo sea. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Padre, bendice a cada uno de tus hijos en esta hora. Yo declaro que todo pensamiento perturbador, toda confusión mental desaparece. Señor, que esta palabra, que esta semilla de tu palabra produzca el fruto en cada uno de nosotros. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Bendigo el trabajo, los negocios de mis hermanos y declaro que no faltará ninguna cosa buena y que antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de ti, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dele gracias a Dios. Gracias por su generosidad, gracias por las donaciones que han estado haciendo para el ministerio de la iglesia. Que esta semilla que ustedes han plantado en la tesorería del templo, el Señor la multiplique al 100 por 1. Bendigo su trabajo, bendigo sus negocios, que nuevas puertas se abran, que los torcidos se enderezcan en el nombre de Jesús y que todas las cosas vayan bien. Un abrazo, feliz semana. Te invitamos a estar conectado con nosotros a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter o YouTube. Búscanos como Iglesia Cristiana Pipe. En nuestro PBX 744-2851 o vía WhatsApp 304-664-5248. No olvides visitar nuestra página web www.iglesiacristianapipe.org.